Señoras y señores, amigos todos, hoy nos centramos en esta casa del Centro Asturiano de Madrid con la ocasión de la presentación del libro El robo del sumario. Su autor es aquí, José Luis Urezola, que luego nos va a hablar un poquitín de todas las desventuras y avazares que ha tenido esa novela a lo largo de los años 50, que es donde se centra en la ciudad de Madrid. A continuación paso a presentarlos a los componentes de la mesa. A mi izquierda, Eduardo Martínez Rico, que es escritor y periodista y doctor en filología. A continuación, el propio escritor, autor, José Luis Urezola. A continuación, Alberto Santos y Carlos García Aranda. Un placer estar todos con ustedes y a continuación se va a desbrojar un poquitín las entrañas de este libro. Un placer. Buenas tardes. Bueno, buenas tardes. Soy Alberto Santos, como bien ha dicho el vicepresidente del centro. Bueno, primero agradecerle estas palabras, agradecer el lugar donde estamos reunidos esta tarde para presentar la última obra de José Luis Olaizola. La verdad que cuando llegamos aquí por primera vez a presentar un libro del compañero Carlos García Aranda, que está a mi izquierda, compañero de la editorial, la verdad que nos encontramos con un lugar magnífico y todo fue, la verdad que hecho con gran cariño y con gran entrega, ¿no? A continuación quisiera comentar un poco los vericuetos, ya que estamos hablando de una novela que yo subtitulé, fue mi idea como editor, Desventuras de un abogado de entonces. De alguna forma esta novela llegó a nosotros gracias a Eduardo Martínez Rico, que es escritor de la casa y gran amigo, ¿no? Entonces un día me dijo que había recibido la última novela de José Luis Olaizola. Yo la verdad que me sentí un poquito, no sé, nervioso, entre comillas, digámoslo así, porque Imágica es una editorial pues, muy modesta de Madrid. Tenemos mucha ilusión y muchas ganas y una gran voluntad para publicar autores exclusivamente españoles, que es a lo que nos dedicamos. Sin embargo, pensé que, bueno, el señor Olaizola, como yo le llamaba, aunque él siempre insistía que llamara de tú, aunque a mí siempre me sale llamarle de usted, ¿no? En fin, José Luis, desde siempre, desde el principio, siempre se mostró como si fuera realmente, lo digo sinceramente, como si fuera un escritor primerizo, ¿no? Que tiene la ilusión, las ganas y el coraje después de llevar más de 90 novelas publicadas. Entonces, desde el principio, más de 90 libros publicados, entre novelas y crónicas, etcétera, ese otro tipo de libros. Entonces él desde siempre, desde el principio, se entregó con verdadero cariño, ilusión a la publicación de esta obra. Yo le decía que, bueno, nosotros la verdad que éramos, no sé si modestos o minúsculos, ¿no? Pero bueno, siempre ya digo que la voluntad y el coraje siempre es el elemento que nos hace continuar día tras día, ¿no? Además, nuestra vocación desde los últimos, digamos, 10 años, fundamentalmente, ha sido afrontar ediciones de autores españoles y nacionales, ¿no? Porque siempre pensé que la narrativa española, que es a lo que básicamente nos dedicamos, de todo tipo de géneros, desde la general a histórica, romántica, intriga, todo tipo de géneros que puedan satisfacer e ilusionar al lector, ¿no? Bueno, pues pensaba que los españoles tienen derecho y nosotros estamos obligados, y no solo eso, sino que además debemos y queremos pues romper alguna lanza por los autores que empiezan. Y en este caso diría que con José Luis, que ya lleva toda su vida, más de 40 años escribiendo, pero como decía al principio, con esa ilusión como si fuera su primer libro, ¿no? Entonces, darle las gracias por haber confiado en nosotros, al ser tan modestos, como yo decía. Y ya quiero pasar la palabra, no quisiera decir nada más, voy a pasar la palabra a Carlos García Aranda, que es compañero de la editorial, y él va a comentar algunas cosas concretas que tienen que ver con la edición del libro, etc. Bueno, buenas tardes. Vamos a ver,
soy socio de Alberto, de Editorial Mágica Ediciones, y yo soy el encargado de hacer el diseño editorial de todo lo que publicamos y también de las correcciones, ¿no? En este caso no he sido el único, me ha ayudado en la corrección otro corrector, que además está ante el público, Francisco Muñoz, y el libro ha sido revisado en 2 ocasiones, ¿no? Para intentar quedar lo más pulido posible. Obviamente yo creo que a estas alturas intentar alabar a un autor como José Luis no creo que tenga demasiado sentido. Yo creo que cuando una persona ha publicado tantísimo es porque es un escritor con una destreza increíble y una persona capaz de hacer lo que quiera con el lenguaje. He de decir que El robo del sumario a mí me sorprendió fundamentalmente porque creo que es un libro que no se lee, es un libro que se escucha. Por una razón muy sencilla, y es que yo creo que él ha conseguido que el lenguaje suene como el lenguaje hablado. Es decir, cuando tú lees la novela, tienes la sensación de que estás escuchando a alguien que te está contando la historia. Es decir, él es capaz perfectamente de manejar el lenguaje con esos típicos disertaciones que tenemos todos cuando hablamos, que de pronto nos vamos por un lado que no es el correcto y nos damos cuenta y decimos, si no, perdona, que me vuelvo a donde estaba, ¿no? Y tal. Y eso puede parecer sencillo, pero es muy complicado hacer. Es decir, hay que saber escribir muy bien para que eso quede bien plasmado en el papel. Creo que ese es el principal valor que tiene la novela. O sea, aparte de que la historia, antes lo estaba comentando con Eduardo, es una historia que empieza de una manera muy modesta, muy costumbrista quizá, de un señor que está por allí, pues bueno, pues contando a su nieto su historia y tal, y que va creciendo a medida que la novela avanza. Y la segunda parte yo creo que es muy interesante por todo lo que cuenta y por lo bien narrada que está, ¿no? Con respecto a la estética y al diseño, pues puedo contaros que me rompí un poco la cabeza porque no tenía mucha idea de qué estética darle al libro, y finalmente opté por algo muy clásico, porque creo que además la novela es un reflejo de una época muy concreta, describe un Madrid, una época muy concreta también, y opté simplemente por 2 imágenes de Madrid y un envejecido que le diera un aspecto, pues, de foto antigua. Creo que es una portada sobria, que va muy acorde con el texto, y pues la verdad, creo que ha quedado una edición muy a la altura. Como decía antes Alberto, somos una editorial modesta, pero sí intentamos cuidar mucho el producto y lo que hacemos para que tenga una imagen atractiva, ¿no? Y en este caso, además, como él decía, nos enfrentamos yo creo que es la primera vez que publicamos una novela de un autor que ha ganado el Planeta. O sea, eso para nosotros es algo, pues, que nunca habíamos hecho, ¿no? Y lo hemos hecho con mucho cariño. Entonces, bueno, espero que os guste la edición y que os guste el libro, por supuesto, que merece mucho la pena. Damos la palabra a Eduardo, que realmente ha sido el factotum y el responsable de que leyera la novela y que estemos hoy aquí, ¿no? Gran amigo. He de decir que años ha, cuando la segunda novela, la novela histórica que publicamos, que fue El Cid Campeador, que es de Eduardo también, que la publicamos con mucho cariño, fue presentada por José Luis Olaizola en el Centro Cultural de la Casa de Egipto en Madrid, ¿no? Entonces, bueno, paso la palabra a Eduardo para que cuente alguna cuestión relacionada con el autor. Muchas gracias. No solo eso, porque luego hizo el prólogo de esa misma novela, y que lo publicamos en otra edición. Bueno, yo voy a intentar ser muy breve porque la verdad se podría hablar muchísimo, porque conozco a José Luis desde hace muchos años. Digamos que es muy importante también mi vocación de escritor, porque yo iba a misa todos los domingos, a la misa de mi tío Paco en Las Lomas, y allí José Luis escribía todos los domingos un pequeño artículo en la hoja parroquial, que yo leía siempre. Lo leíamos todos en mi familia. Y me encantaba, y la verdad es que luego tuve mucha suerte porque pude jugar al tenis muchas veces con él, que me ganaba muchas veces. No, me ganaba muchas veces, no me ganabas, me ganaba muchas veces. Y bueno, luego pudo presentarme un libro, me hizo un prólogo, o sea que ya tenemos mucha relación, ¿no? Y ha sido un placer ser un poco intermediario para que este libro esté aquí en Imágica, ¿no? Y los héroes pueden ser modestos, pero siguen siendo héroes. Entonces, decir de este libro que a mí me parece que empieza, es verdad, un tropo más modesto, pero que luego se hace muchísimo más importante, y al final resulta que es un libro maravilloso a mi modo de ver. Lo he comentado con los editores, estamos de acuerdo, por la sencillez, ¿no? A mí me parece muy importante este libro, como otros de José Luis, para algo que me parece esencial en un escritor, ¿no? Que los libros
te representen, ¿no? Que los libros sean como es el escritor, ¿no? Y en este caso, este libro como otros, pero este libro que estamos presentando muy marcadamente, representa a José Luis como persona sencilla, elegante, digna, buena, que también está representado en el personaje de la novela, que no en vano se parece mucho a José Luis. Incluso también cuando comete una ingenuidad, lo comete haciendo un acto de extrema bondad, ¿no? Porque la novela empieza con un joven que acaba de estrenar su coche, un 4x4, está encantado con él, matrícula verde porque es matrícula provisional, y de repente ve como un coche igual que el suyo parece que le empuja a una señora, a una anciana que está en una silla en la acera, en la vía. La señora se cae, se desnuca, entonces en cuanto ve todo esto se para para ayudar, pero hay una confusión y la gente declara que como los coches son iguales, el que le ha pegado a la señora y el suyo, pues la gente declara que ha sido él y se ve envuelto, bueno, que acaba en la cárcel. Entre unas cosas él está en la cárcel, y ya lo cuento más. Para mí lo más interesante del libro precisamente es esto que ocurre en la cárcel, de ahí se encuentra, por ejemplo, con gente tan interesante como Jorge Semprún y Fernando Sánchez Dragó, que yo pensaba leer un fragmento, pero voy a dejarlo para no alargarme porque no quiero ser en absoluto largo. Pero sí que puedo decir, porque yo he escrito muchos artículos sobre José Luis, que hace poco presentó, hace un año, 2 años, presentó otro, Retazos de una vida literaria, y ahí me decía, soy el escritor en activo más viejo del mundo. Va a seguir siéndolo porque va a seguir escribiendo artículos, pero según me ha contado y según va a publicar, este es su último libro. Que por lo visto esto es algo que dice mucho a su familia y su familia no se traga, porque siempre acaba escribiendo otro. Yo no sé si va a ser verdad, pero está en todo su derecho. Desde luego, él dice que sí, que en serio este va a ser su último libro, y por lo tanto, doble honor para la editorial el publicarlo, doble honor para mí el presentarlo, y no sé qué os había una cosa muy bonita que tú decías que yo desconocía, y era que este libro se basa en un relato sí, pensaba contarlo, efectivamente. Bueno, pues muy bonita. Al principio de su carrera, cuando era muy jovencito, pero como con 29 o así, ¿no? 29 años, se presentó a un premio de novela corta de Valladolid, y el jurado estaba presidido por Martín Descalzo, nada menos. Y presentó una novela que se llama Matrícula Verde, que se parece mucho a la primera parte del libro. De hecho, cogió esa novela, inspirándose en esa novela para hacer esta, ¿no? Y quedó semifinalista, que para él fue un gran éxito. Y José Luis Martín Descalzo le animó a que escribiera, que fuera escritor. Y eso lo dejó parado porque tuvo muchos hijos, tenía que ocuparse de la familia, etc. Pero con 45, que no recordar, ¿no? Dijiste, voy a escribir, y desde entonces muchísimos libros. 80 y tantos. Eso contabiliza él. 90 y tantos. Que ya no se sabe muy bien cuántos son. Y ahora, pues... Sí. Bueno, yo voy a ponerme también el micrófono. Y voy a empezar por decir que yo no sé, bueno, agradeceros todas las gentilezas que habéis dicho, el cúmulo de mentiras que habéis dicho, yo los perdono todos. Y os voy a decir una cosa muy curiosa, ¿no? Y es que yo no sé muy bien por qué soy escritor, no lo sé. Porque mi vocación de joven era una vocación extraña. Yo era tan vago que llegué a pensar vivir de playboy, porque no se me daban mal las mujeres. Vamos, modestamente me pagaban las cervezas, me invitaban a ir al cine. Y yo no sirvo para estudiar por lo menos. Pero luego, y no más. También tuve un breve paso como cantante, en una época de mi vida, con mi guitarra, tal y cual, cuando era joven, como cantante en el campamento de la granja. Y dije, bueno, pues no está malo de ser cantautor, para un vago como tú, pues no está malo de ser cantautor. Pero se cruzó una mujer en mi camino, que es mi pareja sentimental desde hace 69 años. Se cruzó una mujer en mi camino y no me quedó más remedio que ejercer la abogacía para sacar adelante el familión que tenía. Llegué a tener 9 hijos y se me dio muy bien. La verdad es que se me dio muy bien la abogacía. Llegué a ser presidente del Parque de Atracciones de Madrid, de Movier Record, y claro, aunque yo tenía el gusanillo de escribir,
cómo iba a dejar ese emporio de cosas que tenía por ser escritor. Pues lo dejé, gracias a que tenía unos pequeños ahorros y a que mi mujer, mi pareja sentimental, aceptó cambiar su esposa de esposa de un abogado, digamos, de élite más o menos, por la de un escritor, que es un oficio incierto. Pero la realidad es que me decidí cuando tenía 45 años y ahora me voy a poner solemne. Voy a poner solemne porque tengo derecho a ponerme solemne en la última presentación del último libro mío. Yo soy cristiano. No siempre he sido muy buen cristiano, incluso he sido un mal cristiano, pero ya al final me reconvertí y creo que soy un buen cristiano. Y por eso, de todos los libros que he escrito, Dios nunca está ausente del relato. Y yo entonces pienso que todas las cosas que podría haber sido, pues no he sido porque el Señor quería de mí que fuera escritor para escribir libros que quizá hicieran algún bien. Porque, por ejemplo, yo he escrito La Puerta de la Esperanza, de la que se han vendido más de 500.000 de ejemplares, y que trata sobre la vida de un cristiano corriente, el doctor Vallejo Nájera, y que parece que ha hecho bastante bien a la gente. Y bueno, pues por eso es el escritor. También gané el Premio Planeta con La Guerra del General Escobar, que es la historia de un general rojo, pero católico, muy católico, muy católico, y que muere fusilado en un paredón, que también se vendió otro 500.000 de ejemplares y que lo han editado en Estados Unidos. O sea que son libros que creo yo que me han ido reconduciendo por este camino. Pero también tengo libros como El robo del sumario, que lo podéis leer tranquilamente porque apenas se nota que está escrito por un escritor católico. O sea que hay de todo, hay de todo. O sea que... Bueno, pero se nota que está escrito por un escritor bueno, por una persona buena. Entonces yo ahora lo que quisiera, para dispensaros a todos, es que nos hagáis algunas preguntas que cualquiera de los de la mesa las contestaremos con mucho gusto. Sí, adelante. Hola. Como he venido aquí, ya vine la anterior vez y ya todas tus hijas me han dicho, preguntástela otra vez, a ver si preguntas nada más. He abierto el libro y nada más abrirlo me llamó la atención una cosa que parece que conociste a Carlos Sáenz Robles. Sí, conocí a Carlos Sáenz Robles, que era el presidente del Tribunal Supremo, y que él era el primero de la clase y yo el último, pero éramos muy amigos. Además, aquí pone que conociste de secretario judicial. Le conocí de secretario judicial, pero que realmente estudiamos en el Colegio del Pilar, ambos, y él era el primero indiscutible de la clase, y yo siempre andaba en los últimos puestos, porque era la época en la que todavía no me había cruzado con mi pareja sentimental, que fue la que me enderezó. O sea, que tú no estudiabas, menos. Estudiabas menos, digo. No estudiaba nada. Yo lo que hacía era, como mucho, copiar, hacer trampas. Y así una trampa continua hasta que el Señor me llamó por el buen camino, ¿no? O sea que... Pero tengo entendido que aprobaste muchas asignaturas en un solo año de Derecho, sí, ¿no? aprobé ya cuando efectivamente yo tenía una carrera desastrosa, no había hecho prácticamente nada, y entonces conocí a Marisa, que es mi pareja sentimental, y le dije, se me ocurrió, tuve la audacia, cuando llevamos ahí un tiempo, de declararme, porque todos nos declarábamos formalmente, ¿quieres ser mi novia? Y ella me contestó rotundamente, pero ¿cómo pretendes ser mi novio si eres un inútil que ni estudias ni haces nada de provecho? Y yo me quedé hundido. Menos mal que luego encontré otra chica que era la que me pagaba las cervezas, ¿no? Pero bueno, un paréntesis tal igual. Y pasó un cierto tiempo, me volví a declarar y me dijo, yo estoy dispuesto a ser tu novia si estudias. Y me lo tomé tan en serio que un año aprobé 28 asignaturas. Y ya mi vida cambió. Ya cogiste carrerilla. A ver. José Luis, te he escuchado muchas veces en conversaciones y privadas, nosotros, y me gustaría que nos contases un poquito cómo empezaste a ser escritor, con el trabajo tan intenso que tenías en el momento profesional como abogado. Yo creo recordar que en una ocasión
me decías que te ibas al retiro a escribir en lugar de quedarte a comer. Pero probablemente fue una etapa complicada para poder compaginar todas esas tareas. Sí, no, yo realmente, cuando decidí ser escritor, claro, tenía un trabajo como abogado bastante intenso, y me acuerdo que tenía una oficina, mi despacho, cerca del Retiro, y como tú bien dices, a la hora de comer, pues me sentaba, iba pergeñando poco a poco un librito, que ahora no lo suscribo, era muy malo, pero bueno, iba, y empecé mi carrera literaria en un banco del Retiro, ¿no? Pero brevemente, porque yo no sirvo para hacer dos cosas. Yo ya cuando decidí ser escritor dije, se acabó la abogacía, se acabó todo y dejé todo. Tenía unos ahorros y me permitió acertar, y luego tuve suerte porque gané una serie de premios que me dieron dinero. Yo, la verdad, aunque sea una ordinaria decirlo, yo he ganado bastante dinero como escritor. Ahora ya gano menos, pero he ganado bastante. Lo suficiente para sacar adelante a mis 9 hijos, que son todos unos forajidos. Algunos puede que estén por aquí, no creo que los niegue. Si no me preguntas, yo hago otra. ¿Tienes otra? Si no me preguntas, yo hago otra. No he leído la novela, pero he escuchado que tiene un tono costumbrista en el Madrid de los años 50. En esa época yo vivía muy cerca de aquí, en la calle Colón, y venía al Colegio San Antonio los domingos al cine. Hoy he dejado aparcado mi coche en la Glorieta de Bilbao, y cuando he venido de allí hasta aquí, me ha costado un trabajo enorme reconocer este Madrid bullicioso, que en mi época de los años 50 no era así, estos barrios eran distintos. Y como tú sitúas tu novela en los años 50, pues me gustaría un poco preguntarte la impresión que tú tienes de aquel Madrid que vivimos cuando éramos jóvenes. Claro, la impresión que tengo es totalmente distinta, era un Madrid simpático, atractivo. Hoy he tenido la suerte de conocer a un magistrado del Tribunal Supremo, que actualmente a mí me parece un chaval, pero es un que está aquí, que escribe conmigo El Mundo Cristiano, Requero, y claro, el Tribunal Supremo que yo conocí no tiene nada que ver con el de ahora. Era un Tribunal Supremo en el que nos poníamos todos la toga, con nuestro traje negro siempre, corbata negra. Ahora, perdóname que te lo diga, vais esos unos desarrapados, los abogados e incluso los magistrados. Perdona que me dirija con esta confianza a un magistrado del Tribunal Supremo que está entre nosotros. Entonces, efectivamente, es un Madrid muy distinto. Para mí, tengo nostalgia de aquel Madrid. Los escritores vestimos mejor, mucho. Tú vas muy bien vestido, Eduardo. Ya me has dicho, como viene José Luis, que se pondrá la corbata, seguro me la voy a poner yo por si acaso. ¿Y por qué es el último? ¿Por qué vas a dejar? Lo voy a dejar porque te voy a decir una razón importante. Ayer me tuvieron que hacer un Doppler, cosa que nos ocurre a los ancianos de vez en cuando. Y el médico me dijo, ¿usted tiene 92 años? Y dije, sí, pues está usted muy bien. Y dije, sí, estoy muy bien, adiós, gracias. Porque sus amigos estarán mucho peor. Digo, mis amigos están muertos. Y los que no están muertos estarán en una residencia, ¿no? Claro, o sea que mi obligación en estos momentos es estar en una residencia, no aquí presentando un libro. Ya por esto es la última vez que tengo la caradura de presentar un libro. Porque ya no estoy en edad de escribir libros, ni mucho menos. No, pero vas a hacer artículos. ¿Perdón? Artículos. Artículos sí, es una idea para no dejar solo a mi compañero Requero y Mundo Cristiano, para no dejarle solo. ¿Qué más? Yo creo que no va a ser el último. No, El vicio. El vicio. No creo que sea el último. Más bien, la escritura lo dejará usted, pero usted la escritura no lo va a dejar nunca. no te creas, yo estoy muy a gusto Sí. con mis nietos, haciendo el vago. Aparte que voy a sacar un tema del que no hablo nunca. Perdón, hablo siempre. Aparte de que yo tengo una ONG, Somos Uno, de lucha contra la prostitución infantil en Tailandia, que me da un trabajo tremendo, o sea que me da mucho trabajo. Creo que está aquí Pilar Domínguez.
Está ahí Pilar Domínguez. Pilar Domínguez me saluda en la distancia, sabe perfectamente, porque todos los años Pilar Domínguez, que es una bailarina de élite, organiza un festival que se llama Nostalgia Flamenca de la Navidad para dedicarlo a la ONG. O sea que a mí, mira, la ONG, de que tengo 2000 personas, vamos, 2000 niñas que hemos sacado de la prostitución. O sea que a mí era un trabajo tremendo. Yo puedo dejar de escribir tranquilamente y entregarme con alma y vida a Somos Uno, de la que no hablo nunca, hablo siempre. A mí, por ejemplo, si me llaman para dar una conferencia sobre Hernán Cortés, doy la conferencia sobre Hernán Cortés y hasta digo, por cierto, Hernán Cortés fue por un mar que estaba cerca de Somos Uno, que es un... y acabo colocando Somos Uno siempre. Y hoy, para que no sea una excepción, te agradezco mucho tu pregunta porque me da ocasión de decirte que efectivamente Somos Uno forma parte fundamental de mi vida. ¿Lo ve cómo le queda mucho que por escribir? Le queda mucho. ¿Y cómo se te ocurrió volver al principio de tu carrera, cerrar el círculo y hacer esta novela? Pues se me ocurrió por nostalgia de la abogacía, porque yo dejé de ser abogado, pero siempre me quedó nostalgia. Yo lo he pasado muy bien como abogado, muy bien. Y me quedó un poco de nostalgia y me apetecía recrear en un personaje que efectivamente es un abogado, que no soy yo, porque hace unas troperías que yo no hago habitualmente, pero me apetecía, fue sencillamente nostalgia de mis tiempos de abogado. Por eso el protagonista y toda la acción de la novela se desarrolla a través de la abogacía. Yo quiero hacer una pregunta. Yo no me he leído tampoco el libro, pero me parece muy extraño que se pueda robar un sumario, ¿no? Porque me imagino que se robaron sumarios. Tienes toda la razón, y quizás tú, Requero, puedas decirlo. En los años 50, los juzgados, por ejemplo, estaban en la calle General Castaño, era un desorden, estaban amontonados los sumarios unos encima de otros, no había, pero hoy en día será imposible, porque hoy en día lo tenéis todo informatizado. Uy, no. Di algo, habla, por favor, explica. No, puedes robar sin... ¿Se puede robar hoy en día? Todavía se puede robar, sí. Pues yo creo que no, yo creía que ya lo teníais todo informatizado. No. Hay informática, pero mucho menos al 100%. Como para no poder El robar. papel sigue existiendo. Bueno, pues me estás dando una idea, hombre. De hecho, este libro, según me ha contado José Luis, está basado en una historia real que Sí, ocurrió a un conocido mío suyo. que intentó robar un sumario. Historias. Ahí levanta la José mano. Luis, dices que no vas a escribir ni un libro más, pero has escrito muchísimos artículos en revistas. Yo que vengo un poco, bueno, soy medio abogada, medio periodista, digamos. ¿No vas a hacer un recopilatorio de todos esos artículos que has escrito que son tan interesantes? Pues mira, te voy a decir una cosa. Generalmente a las editoriales no les interesan mucho los libros recopilatorios de artículos. Yo, por ejemplo, mi gran amigo Juan Antonio Vallejo Nájera, que era una estrella, vendía todo, en cambio hizo un recopilatorio de todos sus artículos y fue el único libro que no se vendió. O sea, que no les interesa a las editoriales por lo que sea. O sea, que no me animo mucho. Si supiera que me la iban a vender bien, lo haría, pero no parece que tenga aceptación. Mi impresión, ¿eh? Pues si no es negocio, pues no se hace. Puesto que Dios le ha dado estas facultades, ¿no cree que mientras tenga fuerzas debe continuar en la brecha? Bueno, pero las facultades se van agostando poco a poco, ¿no? ¿Mientras las haya? No, mientras las haya, sí. Hombre, si de repente me llamase una editorial y me pidiera un libro, porque yo no sigo, si me pidiera un libro, una editorial, quizá cambiar de... Pero no, ya no es fácil. Normalmente hoy en día lo que funciona son los escritores jóvenes. El que haya un señor tan mayor como yo escribiendo es excepcional, no es normal. Hoy en día funcionan los jóvenes, y es lógico. Funciona Eduardo, que es un chico joven. Yo por lo menos publico mis libros. Ha pasado. Yo creo que los jóvenes van a escribir, pero siempre pensando en los viejos. No sé por qué. Será porque soy mayor yo también. Yo siempre tengo una gran admiración por la gente mayor y José Luis es uno de ellos. Siempre tengo una gran admiración.
siempre he sentido que me enseñaba mucho más la gente mayor. Bueno, Y muchos escritores son amigos. Los editores tienen más admiración por los jóvenes, se promocionan mejor, tienen ventajas. Bueno, yo tampoco quiero abusar mucho del público, ¿eh? Bueno, pues nada, muchísimas gracias, José Luis. Bueno, pues nada, muchas gracias a todos. El que le falta el libro, ahí mismo estaré yo. Y ahora, bueno, vamos a tomar un vinito y un poquito de cabrales en honor del lugar. Y gracias por estar aquí. Buenas tardes.